Qué pecha de agua, ¿no? Estoy ya casi hablando gallego, de tanta agua que cae. Muy bien, familia. Déjenme, siempre acostumbro, vosotros oráis por mí, yo quiero orar por vosotros, por la iglesia. Amén, por vuestras vidas, vuestros corazones. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, en esta mañana yo quiero orar y pedirte por la vida de cada persona que hay en este lugar, Señor, que se va a poner delante de tu palabra, que va a escuchar tu palabra. Jesús, el corazón del hombre, el corazón del ser humano, cuando es golpeado, Señor, con tus verdades, con tus dulces verdades, Señor, el corazón no queda indiferente, Señor. Jesús, tú nos hablas, Señor, no te dé un corazón lleno de ira, Señor. Tu corazón es un corazón lento para la ira y pronto en misericordia. Y quiero orar, Jesús, por aquellos que su corazón es tan frío, apático, su corazón es tan desanimado, sin fuerza, su alma y su espíritu, Señor, están debilitados, Señor. Yo te ruego, Padre, que por medio de tu palabra tú puedas infundir aliento, fortaleza, que tu palabra pueda sostener sus almas, Señor, en medio de las dificultades que están viviendo. Que ellos puedan, Señor, oír tu voz, Señor, tu voz que susurra nuestro nombre, Señor. Tú llegaste ante aquel puesto, Señor, de recaudación de impuestos, Señor, y con tu voz dijiste, Mateo, sígueme, Señor, y esa misma voz sigue hablando y llamando a nuestras vidas a seguirte, Señor. Te ruego en esta mañana que tú hables a tu iglesia y que el corazón de tu iglesia sea un corazón que pueda recibir tu palabra con humildad y mansedumbre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, no sé si han visto aquella película de Karate Kid, el maestro Miyagi. Daniel San, que es el joven, él llega a casa de Miyagi, el maestro, buscando aprender karate después de que unos matones lo acosaran. Miyagi le dice que antes de aprender movimientos de defensa debe hacer tareas simples: dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Él entrega un bote de cera para que comience a pulir y a encerar el coche. El joven, un poco confundido, empieza a frotar el coche con movimientos que parecen ridículos. Miyagi lo observa con calma y le explica que cada movimiento que hace mientras limpia el coche es en realidad una técnica de defensa de karate. Uno trabaja los golpes, los bloqueos y posturas sin darse cuenta, le dice Miyagi. Daniel, aún confundido, el joven, pregunta si realmente encerar el coche es karate. Y Miyagi le responde con su típico tono calmado y sabio, dejando claro que la práctica constante y la disciplina son lo que realmente enseñan karate. Familia, como bien sabéis, nosotros como iglesia, desde que comenzó el año, hemos comenzado una serie de sermones acerca de las disciplinas espirituales. Israel San estuvo predicando aquí acerca de cómo vencer el mataleón del mundo, de cómo vencer las preocupaciones y los placeres de este mundo por medio de la disciplina. Y todo el mes de enero estuvimos predicando acerca de la disciplina de la oración. Y en este mes de febrero hemos comenzado una nueva disciplina y es la disciplina del ayuno. Así que si tienes tu Biblia abierta, te pido que la abras en Mateo capítulo 9, verso del 14 al 17. Y mantén tu Biblia abierta, no la cierres, manténla abierta ahí, porque es ahí donde vamos a anclar nuestro corazón. Mateo capítulo 9, verso 14. El título del sermón, para aquellos que están tomando nota, es Vestiduras nuevas, odres nuevos, el ayuno.
Dice Mateo 9, versículo 14. Yo he ido preparando una diapositiva, pero no pasa nada, pueden con tranquilidad ir poniéndola en la medida que voy a ir enseñando. Más o menos, creo que está fácil, pero si no, no se preocupe. Mateo capítulo 9, verso 14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Mateo, Lucas y Marcos nos dicen que aparte de los discípulos de Juan, también vinieron los fariseos. Los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, llegan ante Jesús y hacen la siguiente pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dice en el versículo 15, Jesús le respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, y subraya esa frase, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es peor el remedio que la enfermedad. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se terminarán rompiendo y el vino se terminará derramando y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. Hasta ahí, familia. Hermano, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vinculan este momento, este suceso, donde los fariseos y los discípulos de Juan llegan ante Jesús con esa pregunta: ¿por qué vuestros discípulos no ayunan? Y el contexto que pone, o el acontecimiento que precede esa respuesta a esa pregunta de los fariseos, es que Mateo capítulo 9 dice que Jesús aconteció que estaba sentado a la mesa junto con publicanos y pecadores que habían venido a la casa de Mateo el publicano y estaban sentados a la mesa comiendo con los discípulos de Jesús y Jesús. Y ese es el contexto que precede a la pregunta que le hacen los fariseos. Jesús estaba celebrando, Jesús estaba de comilona, Jesús estaba ríe con el estómago lleno. Y los fariseos y los discípulos de Juan llegan ante Jesús y le dicen: ¿por qué no estás ayunando y por qué tus discípulos no están ayunando? ¿Por qué no ayunáis? ¿Por qué no hacéis como nosotros? Nosotros hacemos tantos ayunos, nosotros ayunamos muchísimas veces y vosotros estáis ahí tan campantes, llenando la copa, llenando el estómago, mojando el pan en la salsita. Quizá, no sé, conociendo a los fariseos y la historia de los fariseos en el Evangelio, tú puedes ver y quizá lo que ellos pensaron es: si verdaderamente Jesús es un rabino, como dicen que es, este hombre estaría ayunando hoy. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra en la casa de Simón el fariseo y mientras él estaba comiendo con Simón el fariseo llega una mujer por detrás, rompe un vaso un frasco de alabastro y unge sus pies? Y los fariseos comenzaron a decir entre ellos: si este verdaderamente fuera profeta, sabría perfectamente que la mujer que lo está tocando es una mujer impura. Posiblemente ellos vieron a Jesús de comilona, ríe, comiendo, llenando su estómago, mientras ellos ayunaban y quizá ellos dirían en su mente: si este hombre fuera verdaderamente un rabino, un hombre espiritual, no estaría comiendo hoy, porque hoy es día de ayuno. El tipo de ayuno que practicaban los fariseos no tenía nada que ver con el ayuno que sí había sido establecido por la ley de Dios. En Levítico capítulo 16, Dios enseñó al pueblo de que había que ayunar un día al año. La expresión que nosotros encontramos en Levítico capítulo 16 es: el pueblo una vez al año afligirá su alma, y esa es la expresión para ayunar, afligirá su alma. Ese día, el día establecido por Dios a través de la ley que dio Moisés, fue un día establecido para ayunar. Y ese es el día llamado el día de la expiación, o también conocido como el día del Yom Kippur. Todo judío debía ayunar y afligir su alma. Sin embargo, aunque la ley solamente establecía un día nacional para que todo el pueblo pudiera ayunar, en algunas ocasiones tú lees en el Antiguo Testamento que hay momentos específicos donde hombres y mujeres resolvían ayunar por diversos motivos.
pero simplemente eran de propia iniciativa. No era algo que estaba establecido y que era impuesto por Dios y su ley. Era por iniciativa propia. Y era un ayuno que expresaba un dolor sincero por el pecado, una señal de luto por el pecado y, en segundo lugar, un suspiro por querer más de la manifestación de Dios en su vida. Pero era por iniciativa propia, no era autoimpuesto. Sin embargo, los fariseos, este grupo religioso, había elevado la práctica del ayuno a una categoría de obra piadosa que te justificaba delante de Dios. Ellos pensaban que por practicar tantos ayunos, eso les otorgaba una justificación delante de Dios. Yo soy justo por todos los ayunos que yo hago. Ellos trataban de colocarse por encima de aquello que la ley establecía para ser más aceptados por Dios. Ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Los fariseos no ayunaban por iniciativa propia. El ayuno era algo que se autoimponían y que también autoimponía, sí, así se dice, ¿no? Imponía a los demás. Los fariseos exigían a la gente que ayunaran lunes y jueves, sin comer y ni beber nada. Ellos se jactaban de esas prácticas, se enorgullecían de la capacidad que tenían por cumplir los ritos, las leyes, las ceremonias, las tradiciones. Ellos no se besaban a sí mismos porque no llegaban. Un fariseo en el siglo I era la persona más prepotente que había en aquel momento. De hecho, Jesús cuenta una parábola en Lucas capítulo 18, que muchos la recordarán, la parábola del publicano y el fariseo. Lucas 18 dice, a uno que confiaban en sí mismo como justo, fíjate, y menospreciaban a otro, Lucas 18, versículo 9, dijo Jesús también, a aquellos que confiaban en sí mismo como justos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Versículo 11 dice, el fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo. Fíjate qué cosa. No oraba con Dios, oraba para sí. Oraba en voz alta para que todo el mundo lo escuchara, pero oraba para sí, no oraba para Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero y no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que hago. La religiosidad había saturado tanto la vida de estos hombres que les había llevado a enorgullecerse por los continuos ayunos que ellos practicaban. Por eso debemos examinar siempre, hermanos, cuál es la motivación que hay detrás de nuestros ayunos y cuidar siempre nuestro corazón. Ellos expresaban su piedad por las normas, las reglas, las ordenanzas, los aspectos externos y otras cosas que constituyen. Ellos ponían su confianza en todas estas cosas para expresar su piedad a las demás personas. Jesús dice algo en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Jesús dice a sus discípulos, cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Jesús da por hecho en el Evangelio de Mateo que los discípulos, que la iglesia, practicará el ayuno o el ayuno será una práctica habitual en sus vidas. Jesús dice, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro, ellos manifiestan a las personas, hoy tengo el estómago, me ruge del ayuno que estoy haciendo, llevo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin comer nada. Estos eran los religiosos. Era gente que aparentaba ser espiritual, pero lo único que hacía era manifestar a los hombres su religiosidad. Y Jesús dice, mira, ese tipo de persona su recompensa ya la tiene. Una palmadita en la espalda, qué bien, qué buen espiritual eres de cara al público, pero tu corazón está lejos de Dios. Y ellos llegan aquí ante Jesús, miran a Jesús mojando el pan, la salsita del pollo, porque era el día del... no era el día de sábado. Pero él estaba comiendo, él estaba disfrutando.
Y él le dicen, ¿por qué tú y tus discípulos no ayunan? Jesús mira, ellos miran a los discípulos y es como, te ha pasado, no sé si te ha pasado, pero he visto cuando una persona va a regañar a un niño y dice, ¿qué niño con mala educación? De forma indirecta está apuntando al padre. Los padres no le han dado la educación suficiente que mira que el niño, ¿no? Pues esto es lo que estaban haciendo los fariseos con Jesús, ¿no? De tal palo, tal astilla. Si los discípulos fueran verdaderamente espirituales, estarían ayunando, pero miran al maestro suyo, que ni ayuna ni nada, que ahí está divirtiéndose, riéndose, comiendo y bebiendo. Es normal que los discípulos no ayunen. Hermanos, qué gente más religiosa. Ellos alzaban sus oraciones y sus oraciones no pasaban del techo. Caminaban con una religiosidad, pero su vida estaba lejos de Dios. Ustedes, con vuestra estructura, con vuestra vestidura de religiosidad, no os enteráis que no es tiempo de ayunar, que es tiempo de recibir lo nuevo de Dios. La semana pasada yo cité Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de celebrar, tiempo de morir. El tiempo en el cual se encontraban a ellos no era un tiempo para ayunar, era un tiempo para celebrar. Y versículo 15, Jesús les responde, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ellos ayunarán. Tan empeñados estos hombres en su religiosidad que no estaban entendiendo delante de quién estaban. Los fariseos, los discípulos de Juan, llegaron ante Cristo, ante el Señor, y dijeron, ¿qué clase de vida espiritual está llevando Jesús? Hoy es día de ayuno, hoy es día de afligir tu cuerpo. Esta gente ni se cosca. ¿Qué clase de espiritualidad llevas? Si tú miras el Antiguo Testamento, te encontrarás que David, Moisés, Isaías, los grandes hombres, Abraham, ellos ayunaban, pero tú, Jesús, llenando tu estómago. La religión de estos hombres les impedía ver más allá de sus narices. Ellos se acercan a Jesús y la respuesta de Jesús es la siguiente. Entre tanto que ellos tienen al esposo, ellos no pueden ayunar. Jesús le responde a los fariseos con 3 pequeñas parábolas. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Los fariseos, los discípulos de Juan, tenían en su mente la escena, de manera clara, la escena que Jesús le estaba planteando. ¿Acaso los que están celebrando de bodas ayunan en el día del convite de la celebración de la fiesta? Cuando Jesús dice los que están de bodas, en el original, él se está refiriendo a los amigos íntimos del novio. Literalmente, los hijos del tálamo nupcial. Los que están de boda eran los amigos íntimos del esposo que acompañaban al esposo, ellos acompañaban el cortejo nupcial con música y cántico. Los amigos del novio, los que están de boda, esa expresión está diciendo, ¿acaso los amigos del novio, entre tanto que están acompañando y están en presencia con el novio, será que ellos están con su rostro, con su barriga vacía, con su rostro serio ayunando? No es tiempo de ayunar. Los amigos del novio eran los que gritaban que viva el novio y la madre que lo parió. Esa expresión muy típica de aquí de Andalucía. Que viva el novio. Los amigos del novio eran los encargados de que la fiesta, la salsa, no parara en la fiesta. Los amigos del novio ponían la guinda en el pastel. Los amigos del novio eran los que ellos no permitían. La fiesta aquí no se acaba. Que no pare la fiesta. Ellos acompañaban al novio desde la casa donde estaba él hasta su esposa para que consumaran el matrimonio. La misión de los amigos era continuar con la alegría durante los 7 días que duraba la fiesta de la boda. Ellos no estaban ayunando, los discípulos, porque ellos están con el esposo. Ellos están en una fiesta. ¿Quién en su sano juicio, en su cordura, en mitad de una boda, se pone a ayunar?
¿Tú te imaginas esa escena? Los camareros ahí con los canapés pasando de un lado para otro con las copas y tú, no quiero jamón con menú. No me des langostino, estoy de ayuno. Y la gente ríe que ríe, come que come y tú, hoy no, hoy es mi día de ayuno. Hermano, eso no pega ni con cola, le está diciendo Jesús. No tiene sentido. Jesús está comparando en la parábola a sus discípulos con los invitados, con los amigos del novio, los íntimos del novio. Y Jesús se está comparando a él como el novio. No es posible que estén llorando quienes están llamados a celebrar la festividad de una boda. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se usa la relación de un esposo y una esposa para referirse al vínculo que tiene Dios con su pueblo. Tanto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla de que Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Los religiosos, por causa de su ceguera, en su práctica religiosa, no se han enterado delante de quién están. Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 4 dice que él llega, comenzando su ministerio, y Lucas capítulo 4 dice que él llega a la sinagoga, coge el rollo del libro de Isaías, lo abre y comienza a leer por la siguiente parte. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón, a pregonar libertad al cautivo, vista al ciego, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable. Y enrollando el libro, dice Jesús, que cogió, se sentó, todos los ojos lo miraron y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Aquel de quien escribió Isaías, aquel que trae buena noticia a los pobres, aquel que sana al que tiene el corazón roto, aquel que libera al cautivo de sus pecados, aquel que le da vista al ciego, está delante de los ojos de los religiosos y ellos ayunando. Yo soy el motivo del ayuno de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el motivo del ayuno de Moisés. Yo soy el motivo de los ayunos del pueblo en el Antiguo Testamento. Yo soy el motivo, yo soy Emmanuel, yo soy Dios con vosotros. Yo estoy aquí y ahora no es tiempo de ayunar, ahora es tiempo de celebrar. Yo soy el león de la tribu de Judá. Yo soy aquel descendiente de Eva que le pisaría la cabeza a la serpiente. Yo soy aquel descendiente que le dio Dios, aquella promesa que le dio Dios a Abraham, que Dios le dijo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Y el apóstol Pablo en Gálatas explica que aquella simiente a la cual se refería Dios hablándole a Abraham era Cristo Jesús. Es a través de Cristo que todas las naciones serían benditas. Ellos están delante de los fariseos. Cristo Jesús, aquella promesa está delante de los ojos de los fariseos y los fariseos están empesteñados en ayunar. No es tiempo de ayunar, es tiempo de celebrar. Porque los quebrantados de corazón están siendo sanados. Mis discípulos no ayunan porque ellos están alegres. Ellos son los que el corazón ha estado roto y yo los he sanado. Ellos son los que han sido adoptados por la sangre del Cordero. Ellos son, Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe el poder de ser llamado hijo de Dios. Juan capítulo 1. Vosotros fariseos no enteráis de nada porque andáis preocupados en vuestra religiosidad. Vuestra hipócrita espiritualidad con el fin de mostrar al hombre cuán piadoso soy. Vuestra recompensa ya la tenéis. Pero Jesús dice una cosa. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Para mis discípulos ahora no es el tiempo de ayunar, pero vendrán los días cuando les toque ayunar. ¿Por qué? Porque el esposo va a ser quitado. Hermano, el esposo no se iba para siempre. El esposo no se iba, el esposo iba a ser quitado. Jesús hace por primera vez en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, Jesús hace alusión a su muerte. Cuando él dice el novio le será quitado, es una predicción temprana
de la muerte de Cristo en la cruz. De hecho, en el original es cuando el esposo sea quitado, es cuando el esposo sea arrebatado violentamente. Los días a los cuales Jesús se está refiriendo, donde el ayuno será practicado por sus discípulos, es el tiempo donde comienza desde la ascensión de Cristo a la diestra del Padre en Hechos capítulo 2 hasta su regreso. Es decir, Jesús muere en la cruz, es sepultado en la tumba, resucita el tercer día y durante 40 días Jesús está apareciendo a sus discípulos. Hechos capítulo 2 nos narra de que Jesús fue ascendido a la diestra del Padre. Desde que Jesús asciende a la diestra del Padre, desde ese momento hasta que Cristo venga, esos son los días en los cuales los discípulos ayunarán. Es decir, hoy estamos en ese periodo de tiempo. ¿Se entiende? Hay un comentarista bíblico que dijo, aunque no estamos solos, porque el esposo fue quitado, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en nuestra vida. Los días son difíciles y las circunstancias son difíciles, pero es por eso que el ayuno y la oración no solamente tiene cavidad en nuestra vida, sino que además es necesario para nuestra vida. Por eso, cuando tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta de que el ayuno y la oración era una práctica habitual en la iglesia primitiva, en la iglesia del libro de los Hechos. Ahora, la iglesia no ha perdido al esposo para siempre. El esposo se ha ausentado por un tiempo, pero el esposo vive porque resucitó al tercer día. El esposo va a regresar. El esposo va a regresar. El esposo no se fue para siempre. Jesús no se ha ido para siempre. Jesús va a volver. Y Jesús refuerza su respuesta a los fariseos sobre el por qué ahora no ayunan, pero vendrán días en los cuales sí ayunarán sus discípulos, con dos parábolas. Verso 16. Nadie pone remiendo de paño en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Cuando Jesús dice nadie, Él se está refiriendo a que ninguna persona en su sano juicio, cualquier persona que use la cabeza, no se le ocurre coger un trozo de vestido nuevo y cortarlo con el fin de colocarlo y de ponerlo en la vestidura vieja que está rota. Cualquier persona no coge un trozo de la camiseta nueva, lo recorta y lo tapa en la camiseta vieja que está rota. ¿Por qué? Porque en el momento que tú laves esa vestidura, la ropa nueva, el trozo de vestido nuevo, encogerá y será peor el remiendo que la enfermedad. La vestidura nueva encogerá y se romperá aún más la camiseta. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Ahora, hermano, si tú lees en la Biblia, tú puedes ver, si tú has leído la Biblia, tú puedes ver que de manera simbólica las vestiduras hablan de la condición, del estado y de la posición en la cual se encuentra el ser humano delante de Dios. Te doy ejemplo. Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecan, ellos cogen y cosen ramas y plantas y para tapar su desnudez. Pero Dios les dijo, no es así como ustedes van a tapar su desnudez. Dios mata un animal y les entrega vestidos de pieles de animales. ¿De acuerdo? ¿Han leído esa parte donde Dios es quien tapa la desnudez? En Apocalipsis capítulo 3, te doy otro ejemplo. Apocalipsis, Juan habla de un tipo de personas que no contaminaron sus vestiduras, sino que caminan con vestiduras blancas. Hablando de personas que caminan de una forma digna. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 7 también te encuentras con este mismo patrón. Hablan de personas que lavaron sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Zacarías capítulo 3 habla de personas que estaban sucias delante de Dios y la manera en la cual Zacarías usa este lenguaje es personas que estaban vestidas con vestiduras sucias. Cuando Jesús comienza su ministerio en el Evangelio de Marcos, en Galilea, Él comenzó a predicar
la buena nueva del Evangelio, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en la buena noticia. Lo que Jesús estaba diciendo, para poder entender esto mejor, es, tu condición delante de Dios no está bien, está mal. Y esa condición en la cual tú vives debe ser transformada. El Evangelio es la buena noticia que trae transformación y cambio a nuestra vida. Por eso arrepiéntete de la vida que llevas y cree en Jesús. Ahora, entendiendo que la Biblia, ropas, hace referencia a la condición en la cual nosotros nos encontramos delante de Dios. Para poder entender lo que Jesús está diciendo, Jesús está ante los fariseos y es como si Jesús le dijera, vosotros venís con vuestras vestiduras viejas, vuestras viejas ropas, vuestro estilo de vida religioso, vuestra vida llena de reglas estrictas y superficiales, los lunes y los jueves, ayunamos los lunes y los jueves. Y yo estoy ofreciendo una nueva vestidura, yo estoy ofreciendo una nueva condición, yo estoy ofreciendo una nueva vida. Y vosotros venís con vuestras vestiduras viejas y así no se puede. Lo nuevo de Dios, la nueva vida de Dios, no puede ser encajado, mezclado o adaptado en las viejas vestiduras de la religiosidad que vosotros los fariseos lleváis. Por lo tanto, Jesús, al hablar de la vestidura nueva, Él está refiriéndose a la nueva condición que Dios está ofreciendo a la humanidad por medio de la vida de Cristo Jesús y su Evangelio. Cuando Él menciona el cambio de vestidura, que representa una condición anterior a la salvación, las vestiduras viejas, nuestro Señor Jesús quiso decir que la obra nueva de Dios, la nueva vida de Dios, no puede ser ofrecida, no puede ser adaptada o encajada en una estructura vieja de vida. Hermanos, es muy triste que muchos se acerquen a Cristo y digan, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y quieran seguir llevando las mismas vestiduras del pasado, intentando encajar lo nuevo de Dios, mezclándolo con su antigua manera de vivir. Eso no se puede. Eso no se puede. Tú no puedes mezclar lo nuevo de Dios que Dios te ofrece con tu antigua vida del pasado. La vestidura nueva no puedes encajarla en la vestidura vieja, porque tarde o temprano se va a romper. Y Jesús refuerza esta idea contando una segunda parábola con el mismo principio que se describe en la parábola anterior. Versículo 7 dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque las odres se terminarán rompiendo y el vino se terminará derramando. Los odres y el vino se terminarán perdiendo. Pero echa vino nuevo en odres nuevos y el uno y lo otro se conservarán juntamente. El odre era una especie de bolsa de cuero que estaba hecho de piel de animal y era un lugar adecuado para aguantar el vino. Cuando él dice el vino nuevo, él se está refiriendo, cuando él le dice que el vino nuevo se guarda en odres nuevos, él está hablando de el vino nuevo es un vino que aún no se ha fermentado. Es un vino que aún no ha empezado su proceso de fermentación. El vino era colocado en un odre, en esa bolsa, y de hecho dicen los judíos que ellos jugaban con el espacio que le daba de oxígeno entre la boca del odre y hasta donde llegaba el vino, y en base a si le dejaban más o menos aire, el vino terminaba fermentando antes o después. Ellos colocaban el vino nuevo en odres nuevos, ¿por qué? Porque cuando el vino comenzaba a fermentar, el vino expulsaba un gas que hacía que el odre, que era nuevo, piel de animal, se expandiera un poquito, tenía holgura, tenía cómo aguantar el vino que fermentaba. Sin embargo, si tú guardabas el vino nuevo en odres antiguos, un odre ya viejo, un odre que ya no da más de sí, cuando el vino comenzara su proceso de fermentación, el oxígeno que el vino expulsa iba a terminar rompiendo el odre, por lo cual se perdía el odre y se perdía el vino. El vino nuevo ilustra la obra nueva de Dios en Cristo Jesús por medio de su Evangelio que le ofrece a los hombres. El odre, por otra parte, habla de nuestra vida, de nuestro comportamiento,
de nuestras estructuras humanas. Es decir, Jesús una vez más sostiene que la obra nueva de Dios no puede ser recibida en un antiguo sistema de vida. Lo nuevo de Dios no puede ser retenido en una vida que vive igual que antes. En palabras un poquito más claras, uno no puede recibir la vida que Dios nos da y seguir viviendo de la misma manera que vivimos antes de llegar a Cristo. Los odres viejos, por tener el cuero ya reseco, no soportará la fermentación del vino. El resultado, se pierde el vino, se pierde el odre. Hermano, tenemos que entender que aquel que quiere recibir lo nuevo de Dios, con los odres viejos tienen fecha de caducidad. Es imposible retener aquello que Dios da con la nueva vida que el Señor nos ofrece, porque tarde o temprano terminará reventando y no se podrá sostener, no podrá sostener lo nuevo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es aquello nuevo que viene de Dios? ¿Qué es aquello que Dios proporcionó? La Biblia dice en 2 de Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 1 de Corintios capítulo 6 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de que somos nosotros quien es la casa del Dios vivo ahora. Efesios capítulo 4 dice que el Señor nos ha revestido con una nueva naturaleza. Juan capítulo 3 dice que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Pablo dice que nosotros los creyentes hemos recibido una herencia incorruptible, que hemos recibido la esperanza de ser llamados hijos de Dios. Si hemos sido adoptados por el Padre, eso es lo nuevo que hemos recibido de parte de Dios. Y lo nuevo que hemos recibido de parte de Dios no puede encajar ni adaptarse en una antigua vida sin Cristo. Lo que el Evangelio requiere de mí es que tú y yo comencemos a vivir conforme al Evangelio. No podemos vivir, mira tu vida, supuestamente tu vida antigua a Cristo, llegas a Jesús, aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y tú no puedes continuar con Jesús viviendo de la misma manera que vivías antes de Jesús. Porque el vino nuevo hará que el odre viejo, la antigua vida que tú llevabas, se termine rompiendo y se echa a perder tanto el vino como el odre. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ustedes eran adúlteros, envidiosos, mentirosos. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, dice el apóstol Pablo. Fueron hechos santos, justificados por Dios. Ahora, hermano, necesitamos entender que debe haber en nuestras vidas un cambio de vida para recibir la nueva vida de Dios. La Biblia nos habla de que la salvación es por gracia, de que no hay ningún mérito en nosotros, de que la salvación es solamente la obra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, pero la Biblia también nos enseña de que tú y yo tenemos parte de responsabilidad en nuestra vida de santificación. Tú y yo tenemos parte de responsabilidad en seguir creciendo en ese proceso de adecuar nuestra vida, nuestro odre, al nuevo vino de Dios. Hermano, quiero aclarar algo. Nosotros no cambiamos para ser salvos. Nosotros somos salvos y por ende cambiamos. La salvación en Cristo debe ser recibida en una estructura de vida totalmente diferente. Y tú y yo, la Biblia nos enseña de que tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra vida. Déjame darte un ejemplo. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 10, dice Pablo: por lo tanto, hagan morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal. Fíjate bien, hagan morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal. ¿Quién es quien tiene que hacer morir? Soy yo. Pablo dice que el pastor te ayude a hacer morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal. ¿Dice eso Pablo? Que Dios te haga morir a todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal. ¿Dice eso Pablo?
Pablo dice, hagan morir vosotros, nosotros, la iglesia, yo, hagan morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Dice, ustedes también anduvieron en esas mismas cosas en el pasado, viejas vestiduras, viejos odres, ¿se entiende? Cuando vivían en ella. Ahora, sin embargo, abandonen. No dice que el pastor te ayude a abandonar. No dice, ora por mí para que Dios me ayude a abandonar. No, dice, abandonen ustedes, nosotros, abandonemos. Yo no puedo llegar a Jesús, decir, Jesús, te entrego mi vida y colocarme en modo piloto automático. Es como si tú entraras en un avión y cuando tú entras en un avión y las azafatas comienzan a darte las indicaciones en caso en caso de que se pierda el avión empiece a bajar, caerán de la cabina, la mascarilla de oxígeno. ¿Tú te imaginas? Yo te pregunto, ellos te dan las indicaciones, primero colócatelo tú, si estás al lado de un niño, y luego se la colocas al pequeño, porque si quieres colocárselo al pequeño, tú te puedes quedar sin oxígeno y perder el conocimiento. ¿Tú te imaginas que yo voy en un avión, se enciende la lucecita de colóquense un cinturones porque vamos a pasar turbulencia, de repente yo me coloco el cinturón, el avión comienza a bajar, las mascarillas caen y yo le doy el botón de que venga la azafata a ponerme la mascarilla. Din don, din don. ¿Y la azafata que no viene y me pone la mascarilla? Porque el ponerse la mascarilla es una responsabilidad tuya. No es trabajo de la mascarilla, no es trabajo de la azafata. Pablo dice abandonen. Pablo no dice que Dios os va a ayudar. No. Abandonen. Dios os salvó. Vosotros antes erais eso. Ahora no. Pero abandonen. Toma parte en el asunto. Igualmente todas estas cosas, ira, enojo, maldad, blasfemia, lenguaje obsceno, al hablar no se mientan unos a otros, puesto que se han despojado de la vieja naturaleza, ¿lo ves? Viejo odre, vieja vestidura, y se han revestido con la nueva naturaleza, aquello que viene de Dios, la nueva vestidura, los nuevos odres. Ahora que habéis recibido la nueva vida en Dios, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, la salvación incorruptible, una herencia incorruptible, ahora que habéis recibido eso, abandonen. Pablo enseña que el carácter y el comportamiento, el estilo de vida antiguo es cambiado y moldeado al vino nuevo, a la vestidura que ofrece Dios, por medio de la mortificación de la carne. Pablo dice, hagan morir todo lo que pertenece a lo terrenal. La manera en la cual yo tengo parte de responsabilidad en cambiar mi vestidura nueva en la vestidura nueva para poder adecuar mi vida a lo que viene de Dios es haciendo morir todo lo que viene de la carne. Pablo dice que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Es decir, que si no hubiese sido por Dios en mi vida, yo estaría totalmente perdido. Pero el mismo Pablo que dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, es el mismo Pablo que dice en 1 Corintios capítulo 9, que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo he recibido lo nuevo de Dios por la gracia, pero yo no me quedo de brazos cruzados. Yo tengo una parte de responsabilidad sobre mi vida de santificación. Pablo dice a los efesios, en cuanto a vuestra antigua manera de vivir, viejo odre, viejas vestiduras, ustedes fueron instruidos a dejar la vieja naturaleza, viejo odre, vieja vestidura, que se corrompen conforme a los deseos engañosos y se dejan renovar en el espíritu y dejaros renovar en el espíritu de vuestro entendimiento y revestíos de la nueva naturaleza, Efesios capítulo 4. Despojarse de la vieja naturaleza, del viejo hombre, tiene que ver con el comportamiento. Uno no puede recibir
la nueva vida de Dios y vivir de la misma manera que cuando no tenía a Dios. Dios quiere derramar de su gracia sobre nuestra vida, pero no podemos insistir en vivir practicando el mismo pecado de siempre, las mismas excusas de siempre, la misma falta de disciplina, porque el odre se terminará reventando. ¿Y cómo se relaciona el ayuno con este cambio de vestiduras y cambio de odres? Jesús conecta que el estilo de vida diferente, vestiduras nuevas, odres nuevos, para retener lo nuevo de Dios, está juntamente ligado con la práctica del ayuno. Es decir, el hábito de ejercer dominio sobre mis deseos carnales está íntimamente ligado con cambiar de vida. Pablo le dice lo siguiente a la iglesia de Gálatas: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Mire, es tu responsabilidad andar en el Espíritu. Y la manera de andar en el Espíritu es mortificando y no satisfaciendo los deseos carnales. El ayuno es un acto de disciplina, un ejercicio de dominio propio que nos ayuda a mortificar nuestros deseos y apetitos carnales. ¿Qué ocurre como resultado de la disciplina y la mortificación de nuestros deseos y apetitos? Es una transformación, es adecuar nuestra vida, cambiar nuestras viejas prácticas carnales por recibir una nueva vida en Cristo y que nuestra vida dé fruto, el fruto del Espíritu. Una vida llena de mansedumbre, templanza, paciencia, bondad, fe, esperanza. El ayuno es un instrumento que desenvuelve en nosotros un dominio propio. El ayuno es el hábito que al practicarlo subyugamos nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, al control de la nueva naturaleza. Jesús dijo: mira, un día llegará el día en el que mis discípulos sí ayunarán. Pero el ayuno practicado por los discípulos será un ayuno totalmente diferente al de los fariseos. El ayuno no debe ser una práctica para ganar el favor de Dios, que ese es el ayuno que practicaban los fariseos. El ayuno no es un conjunto de reglas que deben ser cumplidas para que Dios me dé más o derrame de su gracia más sobre mí. El ayuno es un instrumento mediante el cual yo doblego mis deseos carnales para alimentar mi alma y mi espíritu de Dios, porque la naturaleza nueva de Dios cada vez debe estar más presente en nosotros. Hermanos, esa transformación, la transformación de nuestra vida no está en nuestro poder, pero sí en nuestra responsabilidad. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la obra del Espíritu en nuestra vida. Pero es tu responsabilidad y la mía, porque Dios nos ha dado hábitos y disciplina, herramientas a nuestra disposición que muchas veces nosotros no la ponemos en práctica. Y uno de esos hábitos y esa disciplina es el ayuno. Y es una pena, pero hay muchos creyentes que no han practicado el ayuno en su cristianismo. Hay herramientas que el Señor nos ayuda. Repito, el crecer y el ser transformado por Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos de su obra, del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero nosotros tenemos también una parte de responsabilidad sobre nuestras propias vidas. Y para ello Dios nos dio herramientas y disciplinas espirituales, la lectura, la oración, el congregarse, el ayuno. La persona que invierte más tiempo en leer la Biblia no es mejor que aquel que ora poco, que lee poco la Biblia. Ni tampoco se hace merecedor de más. Lo que le ocurre a las personas que leen más la Biblia, se vuelven más conscientes de las verdades de Dios, al punto de que esas verdades tienen más poder para impactar su vida y su corazón. ¿Se entiende? El creyente que ora más no es mejor que aquel que ora poco o que ora menos. Pero aquel que ora más
toma más conciencia de su vida espiritual que aquel que ora poco. El creyente que ayuna no debe de ser visto el ayuno como una moneda de intercambio. Señor, yo te doy ayuno para que tú me des un buen trabajo. Señor, aquí está mi ayuno para que tú puedas bendecir mi casa. Señor, aquí está el ayuno. No, el ayuno no es una moneda de cambio. El ayuno no es para mover el brazo de Dios. El ayuno no hace cambiar a Dios en sus promesas. El ayuno me cambia a mí. El ayuno, aquel que ayuna, es más consciente de la bondad de Dios, de la persona de Dios, que aquellos que no ayunan. El ayuno también tiene el poder de romper nuestra estructura vieja de vida e ir siendo transformado en aquella nueva estructura de vida para recibir lo nuevo de Dios. El domingo pasado, hablando acerca del ayuno, yo hablé que uno de los motivos por los cuales a veces no vemos a Dios sobrar o la mano de Dios en los pequeños detalles de nuestra vida es porque nuestras almas están tan saturadas de la comida y de las cosas de este mundo que nuestro corazón no consigue percibir a Dios. Vivimos tan ajetreados en nuestros quehaceres, en nuestros placeres, en nuestra búsqueda por las cosas, el ajetreo del día a día, que es normal y es lo normal, por nuestra rutina. Pero vivimos en un modo tan automático que un domingo tú vienes aquí y tú vienes en modo automático, sin la conciencia y la noción de saber de que hoy vas a estar delante de la palabra, de aquel que tiene el poder de dar vida. Tu indiferencia, tu falta de apetito por el Señor, tu falta de dejadez por las cosas espirituales, no es porque no hayas conocido a Dios. Es que posiblemente tu alma esté tan saturada de las cosas de este mundo que no hay espacio para Dios. Ahora la pregunta de por qué quizá me cuesta tanto vencer mis pecados, conseguir y disfrutar de la nueva vida con Dios, quizá la respuesta a esa pregunta sea con otra pregunta. ¿Has practicado el ayuno como una disciplina habitual en tu vida? El ayuno para nuestra vida para nuestra vida espiritual es como aquel domador de leones. Cuando el domador de león deja de subestimar al león, corre mucho peligro. No le des importancia a cuidar tu vida espiritual practicando el ayuno y verás cómo los deseos de tu vida serán como aquel león. Miren, hermano, mucho tiempo atrás, y ya estoy terminando, mucho tiempo atrás, perdón porque sé que me he pasado de la hora, he pensado siempre que una persona, un hombre o una mujer, cambia y es transformado cuando tienen un encuentro místico y súper espiritual con Dios y su presencia. Y sí, algo ocurre en nuestra vida cuando nos encontramos, tenemos un encuentro genuino con Dios, algo ocurre. Pero si esa persona no deja sus vestiduras viejas y su odre es viejo, por más que haya tenido un encuentro místico, que haya escuchado a los ángeles cantar en su cuarto, tarde o temprano, el vino nuevo de Dios, lo nuevo de Dios, terminará reventando. Y por eso hay muchos creyentes viviendo de congreso en congreso, de campamento en campamento, de reuniones especiales. No, voy a ir al congreso de hombres a ver lo nuevo de Dios que tiene para mi vida. Eso tiene fecha de caducidad, porque si tú no dejas tu antigua estructura de vida, el vino se va a echar a perder. ¿Se entiende? Voy a ir a los campamentos, retiros de mujeres, a recibir lo nuevo de Dios para mi vida. Si tú no tomas parte y asunto en tu vida espiritual, aquello que Dios te ha dado nuevo tiene fecha de caducidad. Vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Voy a decir rápido esto. Lo siento, no voy a volver a predicar hasta dentro de 3 meses. Pero quiero decir algo, hermano. El ayuno tiene una repercusión para nuestra vida hoy. El ayuno es un instrumento por el cual nosotros mortificamos los deseos de la carne para alimentar nuestro espíritu y nuestra alma más de Dios. Y de esa manera, resumiendo un poco lo que he dicho hasta ahora, y de esa manera, lo nuevo que recibimos de Dios cada vez va tomando más protagonismo en nuestra vida y nuestra vieja naturaleza va quedando atrás. ¿Se entiende? El ayuno tiene un efecto práctico para hoy, para nuestra vida en el presente, pero el ayuno también tiene un efecto para el futuro. Jesús dice lo siguiente, vendrán días,
días. Esos días es el periodo de tiempo de que Jesús se fue hasta que Jesús regrese. El apóstol Pedro, en 2 de Corintios, capítulo 2, dice que el Espíritu Santo, o el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2 nos habla del mover del Espíritu que ocurrió en aquel momento. La gente comenzó a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, ¿se acuerdan? Ahora, la gente comenzó a hablar en otros idiomas y la gente que había de otros lugares, de otros países, entendían lo que estas personas estaban diciendo, lo que los discípulos estaban diciendo, porque el derramar del Espíritu había ocurrido sobre sus vidas. Y la gente que ve eso dice, esta gente está borracha, perdida. Pero Pedro se levanta y dice, no, hombre, no, ¿cómo va a estar borracho si son apenas las 9 de la mañana? Es muy temprano, no da tiempo de que esta gente no esté borracha. No, esta gente no está borracha. Dice Pedro, lo que está ocurriendo aquí son lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos y vuestros jóvenes verán visiones. Y también todos los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columna de humo. Versículo 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día terrible y espantoso del Señor. Pedro está diciendo lo siguiente, aquello que dijo Joel en sus días se está cumpliendo hoy. Dios está derramando su espíritu sobre todo ser humano y por eso ellos están hablando. Hechos capítulo 2 termina con que 3.000 personas, después de escuchar la predicación de Pedro, entregan su corazón a Cristo y 3.000 personas se convierten a Jesús. Ahora, la profecía de Joel tiene un contexto. Joel dice, y entonces, y después de esto, ¿después de qué? Joel capítulo 2, versículo 12, y te lo leo, no hace falta que lo ponga en la pantalla. Hay un contexto que viene antes del derramar del Espíritu. Fíjate bien y préstame atención y termino ya con esto, te lo prometo. Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Vuélvanse a mí, porque yo soy clemente y misericordioso. Toquen trompeta, proclamen ayuno y convocad asamblea. El ayuno tiene que ver algo, el ayuno tiene una repercusión para nuestro presente, pero el ayuno también tiene una repercusión para el futuro. Hay quienes dicen que antes de que Jesús venga ocurrirá un gran avivamiento, pero hay quienes dicen también que antes de que Jesús venga habrá una gran apostasía, gente que abandonará la fe. Y hay quienes dicen que ocurrirá tanto lo uno como lo otro. En la profecía de Joel dice, hay dos partes, una que se ha cumplido y otra que no se ha cumplido. La que se ha cumplido es el derramar del Espíritu sobre toda carne. Pero Joel también dice que vendrán días donde el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Esas son las mismas palabras que Jesús habla en Mateo capítulo 24 cuando Él está hablando de la venida del hombre, su segundo regreso. Jesús dijo, cuando yo regrese, algo ocurrirá. El sol dejará de brillar y la nube se oscurecerá. Pero Jesús también dice en ese momento que cuando Jesús venga, ocurrirá como en los días de Noé y de Lot. La gente se casaba, se daba en casamiento, andaba comprando, vendiendo, preocupándose por sus quehaceres. A la pregunta que yo quiero haceros hoy, termino con esto. ¿Cómo tú y yo, iglesia, Cristo para todos, vamos a vivir antes de que Jesús venga? Proclamando ayuno, y no un ayuno de decir hasta que me muero de hambre, no. Practicando el ayuno como una disciplina diciendo, Señor, el novio fue quitado de nosotros, pero yo sé que un día vas a volver. Y con este ayuno doblego mis apetitos carnales, quizá una vez a la semana, quizá una vez cada 15 días, quizá de un sábado en sábado. En vez de estar todo el sábado viendo Netflix, apago la televisión
y estoy en comunión contigo, Señor, quiero más de ti, quiero alimentar mi espíritu de ti y tomar conciencia de que tú un día vas a regresar. ¿Viviremos así, proclamando ayuno, practicando ayuno? ¿O viviremos como en los días de Noé y de Lot, comprando, vendiendo, cosechando, sembrando, preocupados en nuestros quehaceres, nuestros placeres? ¿Cómo vas a vivir antes de que Jesús venga? Amén. Lo siento por haberme pasado, pero ya no predico hasta dentro de 3 meses. Que el Señor lo bendiga. Vamos a terminar orando. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra pueda entrar en nuestra vida. Tu palabra pueda producir una respuesta en nuestros corazones. Señor, que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos en nuestra salvación. Tu palabra dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, Señor. Que tu iglesia pueda ser honesta y sincera con su propia vida, Señor, y podamos trabajar por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida, haciendo morir los deseos carnales que hay en nuestras vidas, Señor, para que un apetito, un deseo, un hambre, una sed de ti, Señor, se despierte en nosotros. Ayúdanos, Señor, durante todo este mes de ayuno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.